Cuando vos me comentabas acerca del programa, yo pensaba en dar, digamos, los fundamentos de dónde pienso que surge esta cuestión de la virginidad como virtud, la castidad como virtud. Y para comenzar quisiera hacer un pequeño desarrollo porque, claro, acá estamos hablando de un tipo de antropología y Claro. de ahí se deriva una determinada ética, ¿no? Y el caso de la sexualidad puede ser abordado desde distintas antropologías que la Iglesia ha ido asimilando a lo largo de su historia y dan cuenta de estas transformaciones que se han dado en el seno de la Iglesia, ¿no? El cristianismo de los primeros 3 siglos adoptó una antropología hebrea que tenía una visión unitaria de la realidad humana. Hay que decir que también que estos cambios en el cristianismo se dan porque en el cristianismo confluyen estos dos pensamientos, ¿no? El semita y el griego, y muchas veces se mezclan y entran en tensión entre los dos. Entonces, por momentos prevalece uno y por momentos prevalece otro tipo de pensamiento, ¿no? Pero en los primeros 3 siglos va a prevalecer, salvo algunas excepciones, el tema de la antropología hebrea. Y los hebreos conciben al hombre como una unidad integral. Algunos le llaman a esto monismo vivencial o monismo antrópico. La palabra monismo, por si la gente no sabe, significa hecho de una única sustancia, ¿no? El pensamiento hebreo, no tiene una palabra, por ejemplo, para cuerpo, como sí ocurre en el mundo griego, que la palabra soma va a referir al cuerpo. Los hebreos utilizan una palabra para designar la totalidad del ser humano que es basar, que se traduce generalmente o se pasa al griego como carne. Es decir, para los hebreos, toda carne es todo hombre. O sea, es una unidad integral el ser humano. También hay otras palabras que aluden a la espiritualidad en el mundo hebreo, como el nefesh, el ruach, que vendría a ser el espíritu. Eh, pero no hay una separación entre el alma y el cuerpo, como vamos a ver un poquito más adelante con el tema de la antropología griega, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nosotros vemos que los hebreos expresan sus emociones acudiendo a partes del cuerpo, ¿no? Dice el salmista, mis entrañas se estremecieron, o en una ocasión dice, mis riñones me instruyen por la noche, ¿no? Es decir, apelan al cuerpo para hablar de esa realidad espiritual, lo relacionan con el cuerpo. Y la antropología hebrea va a estar centrada, digamos, en la tierra y el cuerpo. Lo biológico no va a ser un problema, va a ser aceptado, la fecundidad va a tener mucho valor en el mundo hebreo. De hecho, acordate que en el Antiguo Testamento la esterilidad está vista como por causa del pecado, como que Dios no lo ha visitado favorablemente a esa Como una mujer, maldición, exactamente. como una maldición, ¿no? Como un castigo divino, pero sí se va a enaltecer, se va a poner en grande lo que es la fecundidad. Aparte en el Génesis dice que el hombre tiene que multiplicarse, y es algo honroso el casamiento y la sexualidad. Digamos, los hebreos no van a tener problema con respecto a la sexualidad. También esto ocurría con las religiones antiguas. Antes del judaísmo y antes del cristianismo estaban las religiones de la tierra, los que se suele decir las religiones telúricas, que ponían el foco también en la fertilidad y tenían lo que se llamaba la hierogamia, que era el matrimonio sagrado, que lo representaba el monarca y una sacerdotisa. Era como que se personificaban, se encarnaban los dioses en estas dos personas para traer fecundidad a la tierra, digamos. En el mundo antiguo tampoco era un problema el tema de la sexualidad, era muy común, pero también era muy simbólica, ¿no? Y muy relacionada con lo divino y con la fertilidad, ¿no? Por eso la mujer no estaba, digamos, tan aislada de toda la cuestión religiosa y política de la antigüedad. Pero también aparece otra antropología en el cristianismo, que es la antropología griega, y yo creo que ahí aparece el problema, digamos. La antropología griega concibe al hombre como dos principios, alma y cuerpo. El alma y el cuerpo se conciben de manera independiente como dos sustancias, pero el alma es de origen divino y el cuerpo es producto de la materia, es la cárcel del cuerpo. Los griegos tenían un juego de palabra que era soma sema, que era soma, sema es tumba, ¿no? El cuerpo es como solamente algo superficial, algo externo, pero lo que importa es el alma.
¿Cómo se da esta cuestión? Porque, claro, esta antropología postula que las almas en algún momento pecaron y fueron a parar al cuerpo, ¿no? El cuerpo aquí se ve como un estorbo. El origen del mal se encuentra en el cuerpo que lleva a las almas a pecar. Entonces, ¿cómo se libera el alma? A través de la contemplación, a través del ascetismo. Y claro, y acá empieza a surgir ese tema de que en realidad el sexo, como está vinculado al cuerpo, se empieza a ver como el deseo sexual como algo malo, como algo que corrompe el alma. Entonces, hay que someter al cuerpo al rigor de la abstinencia para que se pueda presentar la virtud en el hombre. Yo creo que esto surge en el siglo IV fundamentalmente, y la Iglesia Católica toma, en el monacato también, ¿no? Que el monacato toma de distintas corrientes, inclusive de otros pueblos, de otras religiones, y empiezan a ver el cristianismo de esta manera, ¿no? Como que la virtud surge cuando nosotros nos abstenemos sexualmente, nos abstenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque el alma está vinculado a lo divino, el alma se tiene que asemejar a lo divino, pero si está en el cuerpo no lo puede hacer. Entonces hay que machacar el cuerpo para poder conservar lo que Dios quiere de nosotros, y ahí surge la virginidad como una virtud, ¿no? Y el Claro. abstener sexualmente como una virtud. Eh, entonces yo creo que ahí está la raíz de este tema.